La última parte que tiene que ver con la transformada de Fourier en tiempo continuo tiene relación con cómo resolver una ecuación diferencial con coeficientes constantes para determinar la respuesta al impulso de un sistema. Entonces, si recordamos cómo estaba configurado un sistema LTI, una cierta entrada x de t entraba a un sistema con una respuesta al impulso h de t, y nosotros calculábamos la salida o la respuesta de ese sistema. Todo este sistema de aquí puede ser escrito a través de una ecuación diferencial. En particular, es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. De hecho, también es una ecuación diferencial lineal. Entonces, la ecuación diferencial lo que hacía era relacionar la entrada y la salida de forma implícita. Y para lograr determinar cuál es la respuesta al impulso de ese sistema a partir de la ecuación diferencial, nosotros vimos que había un método donde teníamos que determinar la respuesta particular, la respuesta homogénea. La respuesta homogénea era cuando la entrada valía 0 al sistema. Sumar esas dos respuestas y obteníamos lo que era la respuesta al impulso. Por ejemplo, nosotros teníamos una ecuación diferencial que podría describir este sistema que estaba determinado como la derivada de y más a veces y de t es igual a x de t. Entonces, esta ecuación diferencial describía a un sistema LTI. Y nosotros cuando resolvíamos la ecuación diferencial para determinar y de t, encontramos una solución particular y una solución homogénea. Para la solución homogénea nosotros hacíamos que la entrada valga 0 y para la solución particular nosotros asumíamos una respuesta que era de la misma naturaleza de la entrada. Entonces, hay un camino que es más directo para llegar a determinar la solución de esta ecuación y determinar cuál es la respuesta al impulso utilizando la transformada de Fourier. Entonces, vamos a mostrar cuál es esa técnica que se utiliza aquí. Cuando ustedes trabajen con circuitos en corriente alterna, van a plantear una ecuación diferencial que describe ese circuito, y uno de los métodos que ustedes a utilizar es la transformada de Laplace para determinar la respuesta de ese circuito en particular, sea que busquen corriente, sea que busquen voltaje. Entonces, esta es una ecuación diferencial, digamos, simple, de primer orden. Noten que el orden está dado por la mayor derivada de la señal de salida. Recordemos que en nuestra configuración x de t es la entrada y y de t es la señal de salida. Entonces, la mayor derivada de la salida da el orden de esa ecuación diferencial. Vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial de orden n y vamos a escribir su ecuación genérica. Va a ser el sumatorio desde un k igual a 0 hasta n, que va a ser el orden, de un cierto coeficiente constante a sub k por la késima derivada de la señal de salida con respecto al tiempo. Noten que en este ejemplo la ecuación diferencial tenemos la derivada de la salida más la señal, que es igual a la entrada, también aquí más sus derivadas. Como es una ecuación simple, aquí en las ecuaciones que vamos a encontrar más adelante también vamos a encontrar las derivadas de la entrada al sistema. Entonces, esta ecuación aquí, de forma genérica, la estamos construyendo acá, va a ser igual a un sumatorio desde k igual a 0 hasta m, de los coeficientes constantes b sub k, de las derivadas de la señal de entrada y la misma señal de entrada. Esta aquí es una ecuación diferencial genérica. Y el orden que tiene esta ecuación, si podemos observar, justamente es n, que nos va a dar el mayor orden de la derivada de la señal de salida, que da el orden de la ecuación. Entonces, regresando a este sistema que está escrito acá, nosotros mostramos que una forma de determinar cuánto vale la salida del sistema era calculando la transformada de la señal de entrada,
calculando la transformada de la respuesta al impulso que nos da esta función h de j omega, que tiene un nombre particular, es que la respuesta en frecuencia del sistema. Y la transformada de la señal de salida la podemos construir como el producto de la transformada de la señal de entrada multiplicada por esta respuesta en frecuencia. Noten que de esta ecuación yo puedo despejar la respuesta en frecuencia, quedaría definida como la transformada de la señal de salida dividida para la transformada de la señal de entrada. Entonces, si calculo la transformada inversa de esta expresión de aquí, me va a dar la respuesta al impulso, que es justamente lo que yo quiero conseguir con estas ecuaciones diferenciales, determinar cuál es esa respuesta al impulso. Entonces, para encontrar cómo nosotros podemos resolver una ecuación diferencial utilizando el análisis de Fourier, lo que vamos a hacer a esta ecuación genérica que hemos escrito aquí es sacarle transformada de Fourier a ambos lados. Transformada de Fourier a ambos lados. Nosotros recordamos que si una señal x de t tiene una cierta transformada x de j omega, cuando yo derivo esa señal, lo que sucede con la transformada es que se multiplica por j omega. Si yo vuelvo a derivar esa señal, la segunda derivada, esta de aquí sigue la misma regla y se va a multiplicar por j omega. Entonces aquí vamos a tener un j omega cuadrado x de j omega. Si yo continúo con este desarrollo aquí, vamos a ver que la késima derivada que tiene esta señal en el tiempo corresponde a, en frecuencia, j omega elevada a la k multiplicada por la transformada de Fourier. Esto vemos con ustedes que es la propiedad de la derivación de la transformada de Fourier. Entonces noten que esa transformada de Fourier de aquí va a operar sobre las señales que son funciones del tiempo. Este a sub k es un coeficiente constante, entonces no va a ser, va a pasar directamente en esta transformada. Y ustedes pueden observar que aquí tengo la késima derivada de una función. Y nosotros hemos mostrado que la késima derivada de una función es la transformada de esa función multiplicada por j omega elevado a la k. Entonces vamos a efectuar la transformada de Fourier de toda esta expresión de aquí. Entonces esto nos va a quedar, si reordenamos estos sumatorios, sumatorio desde k igual a 0 hasta n mayúscula, que es el orden de esta ecuación diferencial, a sub k por la transformada de esta expresión de aquí, que es la késima derivada de la salida. Algo similar sucede en esta parte derecha de la ecuación, donde estos coeficientes constantes b sub k también quedan fuera de la operación de la transformada, porque la transformada actúa sobre señales que son funciones del tiempo, y aquí la señal que es funciones del tiempo es x de t. Entonces aquí es donde aplico la propiedad que hemos indicado acá, ¿no? Aquí tengo la transformada de Fourier de la késima derivada, y todo lo que está aquí en esta llave es j omega elevada a la k por la transformada de Fourier de la señal y, que es y de j omega. Y de forma similar, toda esta transformada de aquí va a ser igual a j omega elevada a la k por la transformada de Fourier de la señal x. Observen que, bueno, vamos a escribir este resultado para poder hacer el reordenamiento de esta ecuación. Tenemos a sub k por j a la omega a la k por y de j omega. Y acá tenemos un sumatorio que igual a 0 hasta m de esos coeficientes de sub k por j omega a la k por x de j omega. Noten que el sumatorio es función de k y esta es función de omega. Entonces, al ser una constante puede salir fuera del sumatorio. Similar aquí, esta es función de omega, el sumatorio es función de k, entonces puede salir fuera del sumatorio. Y si nosotros reordenamos esta expresión colocando y de omega sobre x de j omega, vamos a conseguir esta expresión que está aquí,
que es justamente la respuesta en frecuencia. Entonces, reordenando, nosotros podemos colocar y de j omega sobre x de j omega. Esto de aquí va a ser igual al sumatorio k igual a 0 hasta m de b sub k j omega. Acá los términos que quedan dentro del sumatorio, dividido por el sumatorio de k igual a 0 hasta n de los coeficientes a sub k por j omega a la k. Y esto, como mostramos arriba, es justamente la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, observen de dónde hemos partido y dónde hemos llegado. Nosotros escribimos en esta parte de aquí una ecuación diferencial genérica de orden n. A esa ecuación le sacamos transformada de Fourier a ambos lados. Fuimos reordenando y de esa ecuación diferencial nosotros hemos conseguido llegar a esta expresión algebraica que está aquí, que es una función racional por la razón de polinomios en j omega, que nos va a devolver esta función que es la respuesta en frecuencia. De esa respuesta en frecuencia yo aplico la transformada inversa y lo que vamos a tener es esta funcioncita de la respuesta al impulso. Entonces, gracias al análisis de Fourier, yo parto de una ecuación diferencial de cualquier orden y con este análisis de Fourier de esa ecuación diferencial que describe a un sistema LTI, yo puedo determinar cuál es su respuesta al impulso. Eso es lo que hemos hecho en este procedimiento que está aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio relacionado con esta nueva técnica. Este método de aquí es mucho más sencillo del que vimos con ustedes, donde había que encontrar la solución particular y la solución homogénea. O sea, la solución particular y la solución homogénea, la resolución de ecuación diferencial, donde tenemos que hacer derivadas, integrales, inclusive si ustedes hacen la analogía con la parte discreta, había que aplicar recursividad. Y en este caso de aquí, todo se transforma en un proceso netamente algebraico. Y esa es una de las utilidades de la transformada de Fourier, de pasar de cálculos que son integro diferenciales, es decir, que tiene integrales y derivadas, a un cálculo que es netamente algebraico, que lo vamos a ver en este ejemplo que está aquí. Entonces apliquemos esta nueva técnica. Este ejemplo, que es el 4.24, nos dice que existe un sistema LTI que es lineal invariante en el tiempo, que está descrito por la siguiente ecuación diferencial. Sistema LTI, que es estable. Sistema LTI estable está descrito por la ecuación, que es la primera derivada de y más a veces y de t, que es la salida, y esto es igual a la entrada. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar transformada de Fourier a toda esta expresión. Entonces vamos a sacar la transformada de Fourier a esta expresión. Noten que aquí yo tengo la derivada de una función y de t, y por la propiedad que vimos con ustedes es j omega veces la transformada de esa señal, más, ahora vamos con la transformada de esta de acá. Noten que este más de aquí se transforma acá en una suma de las transformadas justamente por la propiedad de linealidad. Que vamos a tener a por la transformada de y, que es j omega, y la transformada de esta expresión de aquí, que es x de j omega. Entonces, esto de aquí ya es un proceso, un cálculo netamente algebraico. Una vez que se acaba la transformada, tengo que reordenar para tener la razón o la división de lo que es la transformada de la salida dividido por la transformada de la entrada, que es la definición de nuestra respuesta en frecuencia. Entonces vamos a hacer solo la primera vez este paso algebraico. Noten que este aquí es un factor común que puede salir fuera, entonces tengo aquí y de j omega, y aquí dentro me queda j omega más a, que es igual a x de j omega. Este lo paso a dividir acá, y este término de aquí lo paso acá. Vamos a tener y de j omega sobre x de j omega, que es igual 1 sobre a más j omega. Y esta razón o esta división de y de j omega sobre x de j omega es justamente nuestra respuesta en frecuencia. A partir de la ecuación diferencial y el llegado a la respuesta en frecuencia. Si yo quiero determinar cuál es la respuesta al impulso, lo que tengo que hacer aquí es aplicar la transformada
inversa de esta señalcita que está aquí. Si nosotros hacemos memoria, vemos que esta es la transformada de Fourier de una exponencial decreciente. De hecho, ustedes la pueden encontrar en las tablas de transformadas que están en el libro. Ejercicios que los hemos hecho varias veces. Y la transformada inversa de esta expresión de aquí nos va a dar la señal h de t, que es la respuesta al impulso, que es igual a e a la menos at por u de t. Entonces, hemos mostrado lo que indicamos aquí arriba, que partimos de una ecuación diferencial, aplicamos el análisis de Fourier y llegamos de esa ecuación diferencial a determinar cuál es la respuesta al impulso de ese sistema. Entonces recuerden que la respuesta al impulso es una función que caracteriza por completo a ese sistema que es lineal e invariante en el tiempo. Vamos con otro ejemplo donde tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces este es el ejemplo 4.25 y aplicamos exactamente la misma lógica de la ecuación diferencial. Aplicamos transformada a esa ecuación diferencial, reordenamos para que nos quede la función de transferencia, una vez que la respuesta en frecuencia. Más adelante esa respuesta en frecuencia se va a llamar función de transferencia cuando trabajemos con transformada de Laplace y transformada Z. Aquí tiene el nombre particular de respuesta en frecuencia. Una vez encontramos la respuesta en frecuencia, aplicamos transformada inversa y de la ecuación diferencial, a través del análisis de Fourier, hemos llegado a la respuesta del impulso. Entonces, en este ejemplo en particular tenemos que la ecuación diferencial que describe este sistema LTI estable es la segunda derivada de la salida más 4 veces la primera derivada de la salida más 3 veces la salida. Esto es igual a la primera derivada de la entrada más 2 veces la derivada de la entrada. Entonces aplicamos aquí el análisis de Fourier calculando la transformada de esta expresión. Entonces aquí la transformada de esto nos va a quedar j omega cuadrado y de j omega. Por linealidad sumamos, más la transformada de esta expresión de aquí es 4 j omega y de j omega, más la transformada de esta expresión que es 3y de j omega es igual a la transformada de esta expresión de aquí que es j omega por x de j omega y más la transformada de esta expresión que es 2 veces x de j omega. Y de esta expresión algebraica lo que tenemos que hacer es reordenarla para formar que en un lado nos quede y de j omega dividido para x de j omega. Ustedes, por ejemplo, pueden observar que tienen que hacer el despeje de esta expresión de aquí. Acá pueden despejar esta expresión, reordenarlos y lo que vamos a obtener aquí es que este valor de y de j omega sobre x de j omega que nos da la respuesta en frecuencia es igual a j omega más 2 sobre j omega, todo esto cuadrado, más 4 veces j omega más 3. Y esta expresión de aquí es la respuesta en frecuencia del sistema. Entonces, de la ecuación diferencial que describe ese sistema, hemos determinado la respuesta en frecuencia. Y para determinar la respuesta al impulso, que es la transformada inversa de esta expresión, aplicamos la expansión en fracciones parciales, que está en el, bueno, que ustedes ya han de haber revisado, que está en el apéndice del libro. Entonces, esa expansión en fracciones parciales, en particular, está en el apéndice, en el ejemplo A.1. Ustedes pueden ir a ese ejemplo y van a encontrar el detalle de esa herramienta que vamos a utilizar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer para esa expansión, vamos a decir que j omega va a ser v. Entonces, vamos a poner toda esta expresión aquí en función de v. Entonces, vamos a tener aquí h de v. Simplemente es una notación que simplifica v. Y ustedes con la práctica pueden utilizar las dos letras omega, j omega juntas. Entonces, aquí vamos a hacer v más 2 sobre v cuadrado más 4 veces v más 3. Entonces, esta expresión de aquí, en fracciones parciales, va a ser un A. Bueno, esta de aquí también la podemos
factorizar a este denominador que tenemos aquí. Y este denominador factorizado, un numerador queda igual. Si factorizamos este denominador, vamos a tener aquí v más 1 por v más 3. V más 1 por v más 3. Entonces, por fracciones parciales, esto de aquí es igual a A sobre v más 1 más un valorcito de b sobre v más 3. Entonces, en ese ejemplo A1, te va a encontrar el detalle de ese proceso que es relativamente, es un poco largo, pero es simple. Entonces, queda en sus manos ver cómo, de dónde proviene exactamente ese cálculo. Entonces, en ese ejemplo nos dice que para determinar el valor de A, lo que tenemos que hacer es tomar el denominador, que es v más 1, multiplicarlo por la función h de v, y ese resultado evaluarlo en el valor donde esta expresión de ese denominador se hace 0, que es justamente cuando v vale menos 1. Resolviendo esto, vamos a ver que aquí nos queda v más 2 acá sobre v más 3, evaluado en v igual menos 1. Esto es igual a 1 medio. Entonces hemos determinado este valor de aquí. El valor de b, similar al denominador, que es v más 3, multiplicado por hv. Este resultado se evalúa en el valor donde este denominador se hace 0, que es v menos 3. Aquí nos va a quedar v más 2 sobre v más 1, que queda 1 medio. Entonces hemos determinado cuánto vale este valor de b. Entonces vamos acá a escribir este resultado. Entonces aquí nos va a quedar, si ya hacemos nuevamente el cambio de v hacia j omega, nos va a quedar 1 medio sobre 1 más j omega más medio sobre 3 más j omega. Y ustedes observan esa expresión de aquí es justamente la transformada de Fourier de una exponencial decreciente. En este caso, la exponencial con exponente menos 1 y este con exponente menos 3. Entonces, si aplicamos linealidad y sacamos la transformada inversa de esta expresión, vamos a obtener la respuesta al impulso, que es la transformada inversa de esta expresión de aquí, que es medio e a la menos t u de t más por linealidad la transformada inversa de esta expresión de aquí, que es medio e a la menos 3t u de t. Entonces hemos partido de una ecuación diferencial, en este caso una ecuación diferencial de segundo orden, que es esta expresión de aquí. Y a través del análisis de Fourier, que como ustedes pueden ver es un procedimiento netamente algebraico, hemos llegado a determinar cuál es la respuesta al impulso de ese sistema LTI que es descrito por esta ecuación diferencial. Vamos con el último ejemplo. El último ejemplo inclusive de este capítulo. El ejemplo 4.26. Este ejemplo de aquí nosotros vamos a considerar que la señal x de t, que es la entrada al sistema, es esta exponencial decreciente. Entonces vamos a suponer que el sistema anterior, que nosotros hemos determinado cuál es su respuesta al impulso, esta funcioncita de aquí está determinada aquí. Entonces, en este ejemplo, último ejemplo, vamos a suponer que del sistema anterior que tiene esa respuesta al impulso que hemos determinado, vamos a conectarle esta entrada. Y lo que queremos determinar es cuánto vale esta salida de aquí en el tiempo. Entonces, ¿qué dice el análisis de Fourier? El análisis de Fourier dice que la transformada de la señal de salida es la transformada de la señal de entrada multiplicada por la respuesta en frecuencia. Esa respuesta en frecuencia también ya fue calculada en el ejemplo anterior. Y la transformada de Fourier de esta señal, que es el espectro x de j omega, es una expresión que también ya la hemos visto. Y nos quedaría que x de j omega es igual. La transformada de esta expresión de aquí es
la transformada de esta expresión de aquí que nos va a dar x de j omega es 1 sobre 1 más j omega multiplicada por esta respuesta en frecuencia que la calculamos arriba, que quedaba 2 más j omega sobre j omega más 1, y ya una vez que hemos factorizado el denominador, j omega más 3. Realizando esta operación algebraica, aquí nos va a quedar j omega más 2 en el numerador, y el denominador nos va a quedar j omega más 1 cuadrado por j omega más 3. Este de aquí es el espectro de la señal de salida. Pero yo quiero saber la respuesta del sistema en el dominio del tiempo. Por tanto, lo que debo hacer es sacar la transformada inversa de esta expresión. Entonces, para sacar la transformada inversa de esta expresión, aplicamos nuevamente lo que es esta expansión en fracciones parciales. Para simplificar la escritura, vamos a hacer que v nuevamente sea igual a j omega. Entonces, aquí vamos a tener que y de v es igual a v más 2 sobre v más 1, que este término de aquí, cuadrado. Y aquí tendríamos v más 3. V más 3. Entonces, noten que en el denominador nosotros tenemos en este caso 3 términos. El término cuadrático agrupa 2 términos, más el término de v más 3, tendríamos 3 términos. Entonces, según el ejemplo A2, entonces tienen que revisar el ejemplo A.2 del apéndice, donde está el detalle del cálculo de estas expansiones en fracciones parciales. Esto va a ser igual a un término A11 sobre j omega, sobre con la expresión en función de v más 1 más un término A12 sobre v más 1 cuadrado más un término A21 sobre v más 3. Ustedes pueden observar que en realidad lo que yo tengo aquí en este denominador son 3 términos, que son los que aparecen mostrados aquí una vez que ustedes sacan el mínimo común para formar esta expresión que aparece acá. Entonces, de ese ejemplo nos dice que para determinar cuánto vale ese coeficiente A11, esto es igual a 1 sobre 2 menos 1 factorial la derivada con respecto a v, de v más 1 cuadrado por esta función y de v, o sea, por toda esta expresión que está aquí. Y este resultado lo vamos a evaluar en el valor que esta expresión sería 0, que es v menos 1. Esto de aquí va a quedar un cuarto una vez realicemos toda esta operación. Este coeficiente A12 es igual al denominador v más 1 cuadrado multiplicado por y de v. Y similar al caso anterior, se evalúa en el valor donde este término se hace 0, que es menos 1. Esto va a quedar medio. Y el término A21, similar, denominador, que es más 3 multiplicado por y de v, y ese resultado evaluado en v igual menos 3, y esto va a quedar menos un cuarto. Entonces anotemos esos resultados aquí al lado de esta expresión. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente que v sea igual a j omega. Entonces esta expresión de aquí va a ser, ya tomando estos resultados de estos coeficientes que hemos calculado aquí, nos va a quedar un cuarto sobre 1 más j omega más medio sobre j omega más 1 cuadrado menos un cuarto sobre 3 más j omega. Y este de aquí es nuestra expansión en fracciones parciales de la transformada de Fourier de la salida de este sistema. Entonces, si queremos regresar al dominio del tiempo, lo que hacemos es aplicar transformada inversa. Noten que la expansión en fracciones parciales ha hecho que
pueda fácilmente aplicar la antitransformada utilizando linealidad. Ya saben que esta de aquí va a ser la transformada de una exponencial decreciente. Esta va a ser la transformada de una exponencial decreciente multiplicada por t. Esta también va a ser la antitransformada de la transformada de una exponencial decreciente con exponencial menos 3t. Entonces, la salida en el tiempo aplicando linealidad, aquí nos va a quedar cuarto e a la menos t por u de t, que es la transformada de esta expresión, más un medio t por i a la menos t u de t, que es la transformada de esta expresión, más la antitransformada de esta expresión, que sería menos un cuarto e a la menos 3t u de t. Y hemos determinado cuál es la salida de este sistema utilizando el análisis de Fourier. Este método que hemos visto aquí lo vamos a aplicar también en la parte de la transformada Laplace y la transformada Z. De hecho, ustedes lo van a ver en la parte de teoría de circuitos cuando describan el circuito con una ecuación diferencial, y para encontrar la respuesta de esa ecuación diferencial van a utilizar este análisis de Fourier, pero en lugar de J omega ustedes van a utilizar la variable S, que es del dominio de Laplace. Pues con eso se ha terminado ese capítulo. Vamos a explorar ahora el capítulo relacionado con la transformada de Fourier en tiempo discreto. Esta transformada es de alguna forma un poco más utilizada, por lo que la mayoría del procesamiento en comunicaciones ahora se hace en el dominio digital. Entre una señal que es discreta y una señal que es digital está lo que es la codificación. Por ejemplo, si yo tengo pulsos discretos que tienen amplitud 2, 3, menos 5, 4, codifico eso a binario y tengo una señal que es digital. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ya es adentrarnos en un dominio que va a ser prácticamente el tópico del curso de procesamiento digital de señales que se va a ver el próximo ciclo. Aquí también vamos a ver algunas propiedades de esta transformada. Vamos a graficar los espectros. Recuerden que al ser un número complejo, la transformada de Fourier tiene un espectro de magnitud y un espectro de fase. Y al igual que en el caso continuo, la transformada de Fourier en tiempo discreto parte de tomar una señal que es aperiódica, generar de esa señal aperiódica una extensión periódica, calcular los coeficientes espectrales de esa expresión, luego hacer que el periodo tienda al infinito, y un sumatorio, que es estos coeficientes espectrales, las determinaciones de coeficientes espectrales, se convierte en una integral que nos permite representar una señal discreta como una combinación lineal de exponenciales complejas con frecuencias infinitesimalmente cercanas. Entonces, ese es el capítulo 5, que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, partimos de una señal que es aperiódica. Vamos a verificar aquí esa señal aperiódica. Es cualquier señal que sea periódica. Esta señal la vamos a etiquetar como X de n. Ustedes pueden observar que esta señal X de n, de hecho lo podemos escribir aquí, X de n es igual a 0. Este puntito de aquí va a ser menos n sub 1. Y este puntito de aquí va a ser n sub 2. Entonces, antes de menos n sub 1, toda la señal vale 0. Y después de n sub 1, toda la señal va a valer 0. Entonces, nosotros podemos decir que x de n, es decir, esta señal de aquí es igual a 0, fuera de este intervalo.
que es justamente el que se encuentra en esta parte de aquí. Entonces, esta es una señal que es no periódica, o también se puede decir que es una señal aperiódica. Recuerden que nosotros comentamos la clase pasada que este prefijo as también significa sin. Es una señal aperiódica. Lo que vamos a hacer es tomar esta señal aperiódica y crear otra señal a partir de esta que se conoce como la extensión periódica de esa señal. Es decir, vamos a tomar esta señal y la vamos a ir repitiendo cada cierto periodo n mayúscula. Entonces lo que vamos a hacer es, esta señal la vamos a ir repitiendo. Aquí está 0. Y lo que vamos a hacer es crear una réplica de señal después de n muestras. Y esa réplica se encuentra, a ver, el 0 es, leemos esto de aquí, el 0 es un poquito más antes. Este 0 de aquí es aquí. Entonces el periodo, que es la aplicación de esta muestra, lo vamos a tener aquí. Y para acá atrás vamos a crear otra réplica de esa señal. Y esta va a estar ubicada acá en menos n. Entonces, esta de aquí es una señal aperiódica y esta señal de aquí que la vamos a llamar x tilde de n es una extensión periódica de esa señal. Es decir, lo que hemos hecho es crear réplicas cada n mayúscula muestras. Obviamente vamos a tener réplicas también para acá, la parte derecha, y réplicas por acá. Entonces, esta extensión periódica yo la puedo representar utilizando una serie de Fourier porque es una señal que es periódica. Yo puedo escribir, de hecho, que x tilde de n es igual a x tilde de n más este n mayúscula, que es el periodo fundamental. Recuerden que este símbolo que está aquí, que es el que está en la ñ, se llama tilde. Simplemente para que recuerden, se llama tilde. Entonces, esta expresión de aquí se dice x tilde de n. Entonces, esta función x tilde de n es una extensión periódica de nuestra señal x de n. Y como esta señal es periódica, tiene una representación en series de Fourier. Entonces, la representación en series de Fourier de esta señal x tilde de n, si nosotros recordamos, lo que vimos es que teníamos unos ciertos coeficientes espectrales a sub k, realizamos ese sumatorio a lo largo de intervalos de duración de un periodo por la periodicidad de esta señal, por e a la j k omega sub 0 n. Entonces, estas de aquí son las exponenciales complejas armónicamente relacionadas, que sabemos que en tiempo discreto existen solamente n mayúscula exponenciales complejas armónicamente relacionadas, y estos de aquí son los coeficientes espectrales. Y para calcular los coeficientes espectrales, nosotros tenemos esta ecuación aquí, que los a sub k era 1 sobre n, que es el periodo, y hacíamos el sumatorio a lo largo de un periodo de la señal multiplicada por e a la menos jk omega sub 0 n. Esta era nuestra ecuación del cálculo de los coeficientes espectrales de una serie de Fourier. Entonces aquí vamos a observar unas características de la señal x de n y de su extensión periódica. Una de las cosas que ustedes pueden observar es que entre menos n sub 1 y n sub 2, las dos señales son iguales. De hecho, podemos colocar esto aquí así, y esto aquí así, para mostrar que esta señal, que es x de n, entre menos n1 y n2, es igual a su extensión periódica. Entonces, en esos intervalos yo puedo igualar las dos expresiones.
Entonces, como yo estoy haciendo el sumatorio a lo largo de un periodo, yo puedo reescribir esta ecuación observando que x de n y su extensión periódica son iguales entre menos n1 y n2. Yo puedo escribir que estos a sub k es 1 sobre n sumatorio. En lugar de escribir x tilde de n, que es la extensión periódica, escribo la señalcita x de n. Como ya mostramos arriba, la extensión periódica es igual a la señal x de n, entonces la puedo escribir aquí debajo, en lugar de x tilde, en el intervalo entre menos n sub 1 y n sub 2. Y esta parte de la expresión sigue igual a la jk omega sub 0 n. Entonces, vean que este sumatorio de aquí es un sumatorio a lo largo de cualquier intervalo de longitud n. Vean que yo puedo hacer la sumatoria desde aquí hasta acá, o puede ser desde menos n medios, que está por acá, hasta n medios, que está por acá. Esta contribución de aquí es 0, esta contribución de aquí es 0, entonces se muestra lo que hemos escrito abajo, que entre menos n1 y n2, la señal x de n es igual a su extensión periódica. Por eso es que ustedes observan aquí que de este cálculo de los a sub k, en lugar de escribir la extensión periódica, lo puedo reemplazar con x de n y considero esos intervalos donde las dos señales son iguales. Entonces, yo estoy haciendo, noten, el sumatorio desde un menos n1 hasta un n2, porque lo que tenemos por acá son muestras nulas. Como estas muestras de aquí son nulas o valen 0, da lo mismo que yo las incluya o las excluya de este sumatorio. Entonces yo las puedo incluir porque la contribución es 0. Estas muestras de aquí valen 0. Entonces estos a sub k, en lugar de ir desde menos n1 hasta n2, yo puedo incluir las muestras desde menos infinito hasta más infinito de esta señal xn por e a la menos jk omega sub 0 n. Entonces noten que en lugar de ir desde menos 1, voy a empezar desde menos infinito porque yo sé que esta contribución que está aquí vale 0. Entonces incluirla no cambia mi expresión. Sigo teniendo los mismos a sub k. Y eso de aquí que iba hasta n2, ahora va hasta infinito porque estoy añadiendo estas muestras que valen 0. Que incluirlas no cambia el cálculo de los cocientes espectrales, pero me va a servir para ajustar la ecuación que estoy buscando. Entonces, vamos a definir una función para simplificar estos coeficientes espectrales, que va a ser la función x con argumento e a la j omega. Y esta función está definida como el sumatorio de la señal xn por e a la menos j omega n, desde n igual menos infinito a más infinito. Vamos a definir esta función de aquí. Entonces, con esta función vamos a reescribir estos coeficientes espectrales que están aquí. Ustedes pueden observar la similitud de este sumatorio que está aquí con este sumatorio que está acá. La diferencia, ¿cuál es? Que aquí tenemos k omega sub 0 y aquí tenemos simplemente omega. Entonces, de alguna forma, si yo tomo esta como una envolvente de estas muestras, de estas k omega sub 0 muestras que están acá, puedo escribir el a sub k utilizando esta nueva función. Entonces, utilizando esa función, los a sub k, que son los que estoy calculando, es igual a 1 sobre, pongámoslo dentro de este 1 sobre n. Voy a coger este 1 sobre n de aquí y lo voy a meter dentro del sumatorio. Entonces aquí me va a quedar, no, todavía no hagamos eso. Simplemente escribamos que estos a sub k de aquí, utilizando esta expresión que está acá, es 1 sobre n, este x de e, en lugar de ser omega, es a la jk omega sub 0. De hecho, hay autores que escriben que estos a sub k de aquí, se los puedo escribir de esta forma también. Estos a sub k es 1 sobre n por x de e a la j omega,
evaluando omega en K omega sub 0. Entonces ya tenemos los coeficientes espectrales de esta señal x de n, que nosotros construimos una extensión periódica. De esa extensión periódica hemos llegado a determinar estos coeficientes espectrales. Entonces, ¿qué dice la ecuación de síntesis de la serie de Fourier? La ecuación de síntesis de la serie de Fourier dice que esta señalcita, que es la extensión periódica, puede ser representada como la suma para todo K, perdón, para K, aquí son finitos los coeficientes espectrales, de estos A sub K por E a la JK omega sub 0 n. Entonces estos A sub K los vamos a insertar aquí y vamos a ver cómo se simplifica esta expresión. Entonces x tilde de n es igual sumatorio K igual n mayúsculo, y aquí ingresamos esta expresión de aquí. Que tenemos 1 sobre n por x de e a la j k omega sub 0 por e a la j k omega sub 0. Recordemos que este n mayúscula es el periodo fundamental, y este periodo fundamental, escribamos acá, este periodo fundamental es 2pi sobre omega sub 0. Aquí como tenemos 1 sobre n, entonces 1 sobre n es igual a omega sub 0 sobre 2pi, omega sub 0 sobre 2pi. Y este resultado lo vamos a escribir acá. Entonces, si sacamos la constante, quedaría 1 sobre 2pi. Aquí vamos a tener sumatorio para valores de K de duración de un periodo. Y dentro nos quedaría x de e a la jk omega sub 0 por e a la jk omega sub 0. Noten que este w, que es lo que reemplaza esta expresión, tendría que ser multiplicado por omega sub 0. Y lo que vamos a hacer más adelante es algo que ya mostramos arriba en esa ecuación, que si partimos de la señal x de n y esa señal nosotros construimos una extensión periódica, nosotros vimos que esta señal x de n es igual a su extensión periódica, haciendo que este límite n tienda al infinito. Si volvemos acá donde estamos, a ver qué significa que ese n tienda al infinito. Es como hacer que este n de aquí tienda al infinito, es como que toda esta réplica de aquí la mandáramos al infinito. Y toda esta réplica de acá la mandáramos al menos infinito. Bueno, aquí hay una réplica, pero de hecho aparecen más réplicas. Entonces, haciendo que n tiende al infinito, todo esto de aquí se va al infinito, más o menos como que desaparece esas réplicas y nos va a quedar que la señal x de n, cuando n tiende al infinito, va a ser igual a su extensión periódica. Entonces, luego del primer receso, vamos a partir de esta integral, aplicar ese límite y llegar a la ecuación que nos permite calcular la transformada de Fourier de una señal en tiempo discreto. Bien, entonces vamos a interpretar esta sumatoria que está aquí con algo que ustedes ya vieron cuando analizaron lo que es la herramienta de la integración, donde tenían una función, generaban unos rectángulos debajo de esa función con altura proporcional al valor de esa función, luego hacían que esos rectángulos tengan una base infinitesimal y llegaban a determinar cómo calcular el área debajo de una curva utilizando la integral. Entonces, para hacer eso, observemos que este de aquí es, de alguna forma, este k omega sub 0, nosotros lo vamos a poner en función de omega. Este de aquí va a ser la base de un cierto rectángulo que vamos a dibujar. Entonces, este de aquí va a ser la altura y este de aquí va a ser la base. Y esta altura es una función de omega. Entonces, hagamos ese gráfico y vamos a ver
tiene relación con lo que ustedes vieron en esa parte de la determinación de la ecuación que determina la integración bajo una curva. Entonces, vamos a construir aquí. Vamos a tener la función x de e a la j omega multiplicada por e a la j omega n, que es esta expresión de aquí que va a ser nuestra altura. Entonces, verifiquemos una función. Esta función que está azul es este producto, que vendría a ser lo que está aquí. Entonces, para un cierto valor particular de k omega sub 0, vamos a colocar aquí un k omega sub 0, vamos a tener esta altura de aquí. Entonces, ustedes pueden observar que esta altura de aquí es esta expresión que está aquí con esta en función continua de omega, pero estamos evaluando en el punto k omega sub 0, entonces nos quedaría toda esta expresión que está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar o formar con esto un rectángulo de ancho omega. El ancho que tiene este rectángulo es omega sub 0. Entonces ustedes pueden observar que este valor de aquí representa esta altura, que es este producto evaluado en k omega sub 0. Y este omega sub 0 de aquí vendría a representar la base. Es decir, que este sumatorio de aquí, interpretado con esta ecuación, vendría a ser la suma de varios de estos rectángulos que observamos aquí. Para nosotros interpretar esta expresión de aquí donde tenemos que n tiende al infinito, de tal forma que la señal aperiódica puede ser vista como la señal aperiódica en el límite cuando n tiene infinito, vemos que cuando n tiende a infinito es lo mismo que el omega sub 0 tienda a 0, por esa relación inversa que tenemos entre periodo y frecuencia fundamental. Entonces, este es la base de este rectángulo de aquí, va a convertirse en un diferencial, en un de omega. Y este sumatorio de aquí, que es la sumatoria de todos estos rectángulos que tienen ancho omega sub 0, recordemos que omega sub 0 es 2pi sobre n, se va a convertir ese sumatorio en una integral, y este omega sub 0 se va a transformar en un diferencial de omega por esta relación que hemos mostrado entre la señal aperiódica y su extensión periódica. Es decir, que la señal x de n, que es la señal aperiódica, es igual a 1 sobre 2pi integral de esa función que definimos arriba, x de e a la j omega por e a la j omega n de omega. Y esa función que definimos arriba, que era x a la e a la j omega, es nuestra transformada de Fourier de una señal en tiempo discreto. Está definida como el sumatorio desde n menos infinito a más infinito de la señal x de n que yo quiero pasar a frecuencia por e a la menos j omega n. Una de las cosas que observamos en este gráfico de aquí es que estamos haciendo el sumatorio de n funciones y cada una de esas funciones tiene este ancho omega sub 0, que ustedes observan ahí. Y omega sub 0 es 2pi sobre n. Por tanto, lo que vamos a hacer es la integral en un intervalo de 2pi. Un intervalo de 2pi. Entonces, cuando vamos a calcular esta expresión de aquí, esta integral no va a ir desde menos infinito a más infinito, sino que va a ir en cualquier intervalo de longitud 2pi. Entonces, cuando la integral está escrita de esta forma, así de 2pi, es equivalente a decir que, por ejemplo, vamos a hacer la integral de 0 a 2pi, porque vamos a hacer la integral desde menos pi a pi, porque vamos a hacer la integral, por ejemplo, desde 4pi hasta 6pi. Todas estas tres integrales son integrales que están en un intervalo de 2pi. ¿Esto por qué se debe? Se debe a que esta señal aquí es periódica, esta señal es periódica y el producto de estas dos señales también genera una señal que es periódica. Entonces hago esta
integración sobre este intervalo de 2pi. Estas funciones que hemos escrito aquí nos dan la transformada de Fourier de una señal en tiempo discreto. Y esto de aquí nos da una transformada inversa. A esta señal de aquí también se le conoce como ecuación de síntesis de la transformada de Fourier. Y esa se le conoce como ecuación de análisis. Pero para nosotros va a ser transformada de Fourier y transformada inversa de Fourier. Estas dos ecuaciones que están aquí. Bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios aplicando transformada de Fourier, transformada inversa, o esta transformada inversa también se la suele denominar antitransformada de Fourier. Entonces, noten que el procedimiento que hemos hecho aquí es similar a lo que hicimos en la parte continua. Tenemos la señal que era periódica, formamos su extensión periódica. De esa extensión periódica calculamos coeficientes espectrales y luego hacíamos el límite que el periodo tiende al infinito y logramos hacer que esa señal periódica pueda ser representada como una combinación lineal de exponenciales complejas. La expresión es exponenciales complejas infinitesimalmente cercanas en frecuencia. Recuerden que en el caso de la serie de Fourier eran exponenciales complejas armónicamente relacionadas, separadas por k omega sub 0. En este caso las frecuencias están infinitesimalmente próximas. Bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios aplicando esta nueva herramienta. Y borramos esto de aquí. Borrar. Similar al caso anterior, del capítulo anterior, lo que más nos va a interesar de las transformadas de Fourier son sus propiedades. Porque como vimos en múltiples ejemplos a través de las propiedades, de hecho, en la lección que ustedes están preparando, esos videos, ven que las propiedades de las transformadas sirven para calcular de una forma mucho más directa lo que es el espectro de una señal o de un producto de señales o de una convolución de señales. Pero siempre empezamos con cálculos algebraicos, con los cálculos directamente del sumatorio, la integral. Luego utilizamos tablas y propiedades. A eso es donde vamos a llegar. Bien, entonces este primer ejemplo que es del 5.1. Tenemos esta señal x de n en tiempo discreto que es a la n multiplicada por o de n. De este valorcito de a está acotado. Recuerden que esta notación de valor absoluto es una simplificación de decir que a es mayor que menos 1 y menor que 1. Esos dos intervalos son equivalentes. Entonces, lo que nos dice es que a es una fracción. Por tanto, esta exponencial compleja, esta exponencial discreta de aquí es una exponencial decreciente. Conforme va aumentando n, esa exponencial va a ir decreciendo. Y si n es positivo, digamos, va a tener un decrecimiento así de esta forma. Y si n es negativo, va a tener un decrecimiento así, más o menos, alternando las polaridades de esos valores. Entonces, de esa señal de aquí nosotros queremos calcular su espectro. Una de las diferencias que hay que ir tomando en cuenta es en cuanto a la notación que se utiliza para identificar una transformada de Fourier en tiempo continuo y tiempo discreto. Entonces aquí es donde vamos a notar a ir viendo esas diferencias. Entonces, en tiempo continuo, la notación para la transformada de Fourier era x de j omega. Y en tiempo discreto, nuestra transformada va a ser x con argumento e a la j omega. Esa es una de las diferencias que ya tienen que ir notando, porque ya vamos a ir. Bueno, en este ciclo es tiempo continuo, tiempo discreto, tiempo continuo, tiempo discreto. Y el próximo es netamente discreto. Entonces, cuando vean que el argumento es j omega, se está refiriendo a una transformada en tiempo continuo. Y cuando el argumento es e a la j omega, es una transformada en tiempo discreto. Es una transformada en tiempo discreto. Entonces, si queremos determinar el espectro de esta señalcita de aquí, nos va a dar una función x de e a la j omega. X de e a la j omega.
Entonces aplicamos la ecuación que dedujimos antes. Entonces la ecuación dice que es el sumatorio de menos infinito a más infinito de la señal. Y yo quiero transformar por e a la menos j omega n. Y esta señal de aquí la voy a reemplazar con esta de acá. Entonces tengo aquí x de e a la j omega es igual sumatorio para todo n. Como aquí n va de menos infinito a más infinito, puedo simplificar aquí simplemente anotando el n para no tener que escribir todos los límites. Entonces aquí tendría a la n. Bueno, porque aquí aparece un escalón, vamos a mantener todavía esto de menos infinito a más infinito. Pero una vez que eliminemos el escalón, cambiar el límite inferior. U de n por e a la menos j omega n. Entonces este escalón nos dice que antes de 0 la señal vale 0. Entonces puedo quitar el escalón e incluir el efecto del escalón en el límite inferior. Entonces en lugar de ir desde menos infinito hasta más infinito, esta señal arranca en 0 por efecto de este escalón hasta más infinito. Y es a n, como el escalón ya lo estoy tomando en cuenta en el límite inferior de aquí, queda simplemente a n y a la menos j omega n. Aquí tenemos la suma de la fórmula de la suma infinita. Y para aplicar esa fórmula vamos a reordenar este argumento que está aquí. Entonces aquí queda sumatorio desde n igual a 0 hasta más infinito y aquí voy a sacar n. Entonces aquí queda a e a la menos j omega elevada a la n. Si recordamos a cuánto era igual la suma de la fórmula de la suma infinita, iniciando en 0 hasta más infinito de n. Eso sí, considerando que este alfa de aquí es menor que 1. Esto es igual a 1 sobre 1 menos alfa. Noten que en nuestro caso de acá, este vendría a ser el alfa. Como este valorcito de aquí cumple con esta condición, entonces todo este argumento de aquí hace que sea válido esta parte de aquí, podamos utilizar esta identidad. Entonces recuerden que esta de aquí se llama fórmula de la suma infinita. Más adelante vamos a utilizar la fórmula de la suma finita también. Entonces sigo lo que dice la identidad, que es 1 sobre 1 menos alfa. Entonces este de aquí es igual 1 sobre 1 menos alfa, que en este caso es a por e a la menos j omega. Y este de aquí es el espectro de esa exponencial decreciente en tiempo discreto. Como ustedes pueden ver, esta exponencial generalmente pertenece o es un número complejo. Al ser un número complejo, también es graficada. Y ese gráfico, bueno, de hecho hay dos formas de graficar. O bien graficamos la parte real y la parte imaginaria de la transformada, pero es más común hacer el gráfico del espectro de magnitud y el espectro de fase. Recordemos que esta señalcita de aquí también se conoce como espectro. Es el espectro de la señal x de n. Entonces, si yo grafico esta señal de aquí, esta se llama espectro de magnitud. Y si grafico la fase de ese número complejo, recuerden que es un complejo, la fase de este complejo que es el espectro, este se llama en cambio espectro de fase. Entonces vamos a graficar eso rápidamente en Wolfram Matemáticas. Y lo que vamos a hacer en Wolfram es colocar esta expresión de aquí y vamos a graficar espectro de magnitud y espectro de fase para dos valores diferentes de A, para un A positivo y para un A negativo. Recordemos que este valorcito de A está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, para un A mayor a 0 vamos a colocar un valor de medio y un A menor a 0 de menos medio, que está justamente dentro de este rango. Entonces vamos a hacer eso. Graficar el espectro de magnitud y el espectro de fase en Wolfram Matemática. Entonces abramos Wolfram para ver ese espectro.
Entonces, vamos a insertar directamente en la función plot. Entonces, la función plot, ustedes ya son expertos en utilizar esta función. Aquí vas a poner el valor absoluto que nos da justamente la magnitud de este valor. Y aquí ingresamos la función que es 1 sobre. Aquí debajo tenemos 1 menos a, que le vamos a dar el valor de 0.5, por la exponencial, que era menos j omega, menos j omega. Ese es el espectro que calculamos con ustedes. Y este espectro de aquí lo vamos a graficar para un rango desde, recuerden, no lo mencioné, la transformada de Fourier en tiempo discreto es periódica, con periodo 2pi, y eso lo vamos a observar en este espectro. Vamos a ver que se va a ir repitiendo cada 2pi. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar que esta frecuencia omega, como es periódica en 2pi, vamos a hacer que se grafique desde menos 4pi hasta 4pi. Creo que ya está ahí. Ya, entonces aquí lo que ustedes pueden observar, el espectro de magnitud de esta señalcita a la NUDN, que es una exponencial decreciente en tiempo discreto. Que lo que hemos hecho en Wolfram es, de esta expresión de aquí, calcular el espectro de magnitud. Hemos considerado el valor de A mayor a 0. Volvamos acá a la gráfica. Entonces ustedes pueden ver la característica de periodicidad que tiene la transformada de Fourier en tiempo discreto, que es periódica con periodo 2pi. Esto viene porque las exponenciales complejas armónicamente relacionadas de las series de Fourier son periódicas con periodo 2pi, y como son la base para hacer esta representación de la transformada de Fourier, entonces esta transformada de Fourier también es periódica con 2pi. Entonces ustedes pueden ver que este pico de aquí se repite acá, y este pi es 3.14. 2pi sería más o menos 6.28, que es este puntito que está aquí. Igual, si toman este valle de aquí y hacen la medición hasta este otro valle de acá, que es una forma de determinar a partir de la gráfica cuál es el periodo, ustedes van a observar que sale 2pi. Entonces, la transformada de Fourier en tiempo discreto es periódica con periodo 2pi. Y entonces hemos graficado aquí el espectro de magnitud y vamos a graficar el espectro de fase. Para graficar el espectro de fase, tal y como hicimos con ustedes antes, es con esa función del argumento. Otra de las cosas que vemos aquí y que lo vamos a dejar de forma explícita en las propiedades es la simetría. Como la señal es par, ustedes pueden ver que el espectro de magnitud tiene simetría par. Este espectro de magnitud tiene simetría par. Y el espectro de fase tiene simetría impar. Y entonces hemos considerado para el caso de A mayor que 0. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el caso cuando A es menor que 0. Entonces aquí va a aparecer un más. Y acá también va a aparecer un más. Y vamos a ver cómo cambia ese espectro. Y el espectro de acá. Pero vamos a fijarnos en los espectros de magnitud para comentar un concepto de lo que son altas frecuencias y bajas frecuencias. Entonces aquí vamos a colocar aquí arriba cuando A es menor que 0. Y aquí debajo cuando A es mayor que 0. Entonces aquí aparece un concepto que cuando se trata de frecuencias discretas, que también puede decirse frecuencias digitales, podemos determinar si la señal es de alta o baja frecuencia. Entonces, en el caso discreto, se dice que las señales con frecuencias cercanas a cualquier múltiplo par de pi varían lentamente y se consideran como señales de baja frecuencia. Señales que se encuentran cerca de 0 o múltiplos pares de 2pi. Ustedes pueden observar que esta señal de aquí
se encuentra cerca, su mayor amplitud cerca de 0 o de múltiplos pares de 2pi. Este puntito que ustedes ven aquí es 6 punto algo, que es el 2pi. Está concentrada la mayor porción de este espectro. En cambio, las señales de alta frecuencia, en el caso discreto, son aquellas que sus valores mayores de omega están cercanos a múltiplos impares de pi. Ustedes pueden observar que aquí este primer pico está en pi y este otro pico de acá está en 3pi, que sería 9 punto algo. Entonces, en caso discreto existen señales que son de alta frecuencia y baja frecuencia. Señales de baja frecuencia cuando su espectro, este pico que está aquí, o la concentración de energía de su espectro, están próximos a 0 o múltiplos pares de pi. Y son señales de alta frecuencia cuando los picos de su espectro están próximos a múltiplos impares de pi. Ven que este pico está aquí, está en pi, y este otro pico de acá está en 3pi, múltiplos impares de pi. Entonces esos conceptos los vamos a ir observando en algunos ejemplos más adelante, que hay señales de alta frecuencia y de baja frecuencia, y vamos a obtener espectros similares a estos que están aquí. Entonces hemos graficado el espectro de magnitud de esta señal. Volvamos acá en la pizarra. Ahora vamos a pizarrita. Ya, entonces esta señalita de aquí, dependiendo del valor de A, pues es una señal de alta frecuencia o de baja frecuencia. Vamos con otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo de aquí, que es el 5.2, vamos a observar algo similar a lo que vimos en el caso continuo. La señal con la que vamos a trabajar es una señal que tiene simetría par y es real. Y lo que vamos a observar es que su espectro también tiene la misma simetría par y es netamente real. Generalmente la transformada de Fourier es un número complejo, pero cuando la señal es en el tiempo par y es real, su espectro es real y es par. Y es lo que vamos a observar en este resultado de aquí. Entonces la señal que nosotros queremos calcular su espectro es una señal que tiene simetría par, que es A elevada al valor absoluto de n, considerando que este valor de A está acotado entre -1 y 1. Recuerden que esto de aquí es equivalente a decir que A está acotado entre -1 y 1, sin ser 1 y sin ser -1. Excluye los extremos. Entonces, esta señal de aquí, si nosotros la graficamos, vamos a ver que es una señal que tiene un comportamiento decreciente tanto hacia izquierda y hacia derecha. Aquí sigue. Esa es la señal x de n, que es igual a elevado al módulo de n. Recuerden que esta notación de valor absoluto módulo es una forma de simplificar a esta función. Es decir, a esta señal de aquí nosotros la podemos escribir de esta forma. Como xn, que es a la n, o de n más a la menos n, o de menos n. Justamente porque si aplicamos el valor absoluto a esta expresión de aquí, a la n, va a ser igual a la n para n mayores que 0. Y va a ser igual a la menos n para n menores que 0. Y este n mayor que 0 nos da este escalón y este n menor que 0 nos da este escalón que tenemos acá. A ver, de hecho aquí, perdón. Estamos solo escribiendo muestra, es e a la menos n menos 1. Es un escalón que llega solamente hasta este punto de aquí. De menos infinito hasta este punto de aquí.
n menor que 0. Entonces vamos a sacar el espectro de esta señal. Ustedes ya pueden observar que como tengo la suma de estas dos señales, voy a aplicar la propiedad de linealidad, que aún no la escribimos formalmente, pero que al ser la transformada de Fourier proveniente de un sumatorio, y el sumatorio tiene justamente esa propiedad de linealidad, la transformada de esta señal va a ser igual a la transformada de esta porción de la señal más la transformada de esta otra porción de la señal. Entonces calculemos ese espectro, que es x e a la j omega. Va a ser igual aquí sumatorio. Noten que esta señalcita de aquí empieza en 0 y va hasta más infinito. Entonces aquí ya puedo escribir eso de aquí, 0 hasta más infinito y desconsiderar este escalón. Entonces tendría aquí e a la n, e a la menos j omega n más. Y ustedes vean que esta señal de aquí viene desde menos infinito hasta menos 1. Entonces aquí vamos a ir desde menos infinito hasta menos 1 de a la menos n e a la menos j omega n. Entonces vean que esta expresión de aquí es el mismo resultado que nosotros calculamos en el ejemplo anterior. Pero para este sumatorio de aquí vamos a hacer un cambio de variable para ajustarlo a un sumatorio que es conocido. Entonces el cambio de variable que vamos a hacer aquí es donde encontremos nosotros menos n, la vamos a reemplazar por m. Entonces vean que nosotros aquí tenemos n, aquí también está n, aquí está n, aquí está n. Entonces hay que hacer varios cambios. Vamos a tomar solamente este sumatorio, vamos a hacer ese cambio de variable aquí. Entonces vean que el límite superior, aunque no se suele escribir aquí, es n igual menos 1. Pero con este cambio vamos a tener que esta n de aquí la vamos a reemplazar por menos m, que es igual a menos 1. Y aquí vamos a tener que menos m es igual a menos infinito. Y dentro vamos a tener a a la m por e a la más j omega m. Observen aquí también que este menos, vamos a hacer aquí menos más y aquí más. Entonces lo que nos queda es un sumatorio desde m igual más infinito hasta 1 de a por e a la j omega elevado a la m. Entonces veamos qué pasa con estos dos límite superior y límite inferior. Nosotros ya vemos que si tenemos, por ejemplo, una señal que tiene esta característica, que aquí vale 2, aquí vale 1 y aquí vale menos 1. ¿Cuánto vale si hacemos la suma de izquierda a derecha en este sentido? Vamos a tener 2 más 1, 3 menos 1, resultado 2. ¿Qué pasa si hacemos la suma de izquierda a derecha? Menos 1 más 1, 0, más 2, 2. Entonces sumar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda queda exactamente el mismo resultado. Entonces da lo mismo hacer la sumatoria desde menos infinito hasta 1 que hacer la sumatoria desde 1 hasta más infinito. Entonces este de aquí es igual al sumatorio m igual 1 hasta más infinito de a e a la j omega elevado a la m. Entonces aquí vamos a aplicar otra fórmula. Otra fórmula de la suma que dice que la sumatoria de a la n desde un cierto n sub 1 hasta un n sub 2, esto es igual a elevada al límite inferior menos a elevada al límite superior más 1 dividido sobre 1 menos a. Entonces noten que en nuestro caso el n sub 1 va a ser igual a 1 y este valorcito que está aquí sería nuestro valor de a. Aquí nos dice que a es elevado al límite superior más 1 y en esta ecuación aquí el límite superior es infinito y el límite es infinito más 1 sigue siendo infinito. Entonces aplicando este sumatorio de aquí vamos a tener
A por E a la J omega. Aquí dice elevada al límite inferior. Y el límite inferior equivale a 1. Entonces todo esto elevado a la 1 queda la misma expresión. Menos A E a la J omega elevada a la más infinito dividido sobre 1 menos A E a la J omega. Pongamos atención a esta expresión que está aquí. Vamos a sacarla aquí afuera. Entonces tenemos A por E a la J omega, todo elevado a la más infinito. Entonces esto de aquí sería igual a A elevado a la más infinito por E a la J omega infinito, ¿cierto? Esta expresión de aquí, ustedes ya saben que por L es la suma de un coseno más un seno, más un J seno. Es decir que cuando este término de aquí crece al infinito, lo que vamos a tener son señales que van a ir oscilando cada vez con mayor frecuencia. Pero este valorcito de A, según la definición de este ejercicio, es un valor que tiene un módulo que es menor que 1, es decir, es una fracción. Por ejemplo, si tomamos nosotros de aquí un valor que está en este intervalo, sería, por ejemplo, que A es igual a 1/2. Y si hacemos que 1/2 se eleve a más infinito, esto de aquí se hace 0. Es decir, que toda esta expresión de aquí es igual a 0. Entonces, esta parte de aquí es A por E a la J omega sobre 1 menos A E a la J omega. Entonces ya tenemos el resultado de este sumatorio. Porque el resultado de este sumatorio es el mismo que hicimos atrás. Entonces vamos aquí a escribir esos dos resultados y ver qué valor nos da. Entonces, el espectro de esta señal, que es una señal con simetría par, que es una exponencial que decrece a izquierda y a derecha, que es E a la J omega. El espectro es 1 sobre 1 menos A E a la menos J omega, que es el resultado del ejercicio anterior, más este resultado de aquí, que es A E a la J omega, dividido para 1 menos A E a la J omega. Todo lo que ustedes tienen aquí es una expresión algebraica, que se la puede simplificar, y una vez que ustedes hagan la suma de estas dos fracciones, esto va a ser igual 1 menos A cuadrado sobre 1 menos 2A coseno de omega más A cuadrado. Y aquí ustedes pueden observar que el espectro de esta señal, que tiene simetría par y es real, nos da una señal que es real. Este resultado en particular es una señal real y también tiene simetría par. Porque es real, ustedes pueden justamente ver que toda la expresión no existe en ningún J. Entonces es netamente real. Y para ver que es simétrica par, la vamos a graficar en Wolfram Matemática y nos va a dar una señal simétrica par. Entonces hagamos ese gráfico en Wolfram. Copiamos esta expresión. Y al igual que en el ejemplo anterior, también vamos a observar que el espectro de una señal discreta es periódico, con periodo 2π. Entonces aquí ingresemos esa señal. Vamos a considerar que A vale 0.5, que está dentro del rango. Entonces en el numerador, ¿cuánto teníamos? 1 menos A cuadrado. Entonces el numerador es 1 menos A cuadrado, que le vamos a poner 0.5. Y el denominador era 1 menos 2A coseno de omega. 1 menos 2A, que vale 0.5, por coseno de omega. Y eso multiplicado por, o sumado, mejor dicho, más A cuadrado. Más A cuadrado. Más 0.5 cuadrado. Ese es el 1 menos 2A coseno, así este es. Entonces, ustedes pueden observar aquí el espectro de la señal que hemos calculado y claramente se ve. Primero, es periódico con periodo 2π. Si ustedes toman este pico de aquí y buscan dónde se repite ese pico, es en este punto que es 6 punto algo, que es justamente el valorcito de 2π. Aquí también vamos a tener que se repite en 4π,
A cada 2 pi se va a ir repitiendo este espectro. Y también claramente se ve que es una señal que tiene simetría par. Entonces, si la señal en el dominio del tiempo es real y tiene simetría par, su espectro va a ser real y también va a tener simetría par. Que vamos a ver más adelante es que cuando la señal es real y tiene simetría impar, su espectro es puramente imaginario y también tiene simetría impar y también tiene simetría impar. Entonces sigamos o iniciemos, mejor dicho, otro ejercicio. Cierra la pizarrita. Entonces vemos que dice este ejercicio. Aquí aparece la onda cuadrada. Recuerden que en el caso continuo le llamábamos pulso rectangular. Y ese pulso rectangular en tiempo continuo era, tenía el espectro de la función sinc. Por dualidad, también si la función sinc estaba en el tiempo, tenía un espectro rectangular en frecuencia. Y aquí en el resultado que vamos a obtener, vamos a ver una función sinc, pero que es periódica con periodo 2pi. Hagamos el ejercicio, borremos esto de aquí. Borrar lienzo. Entonces, este ejercicio es 5.3. Tiene que ver con el pulso rectangular. Recuerden que también se conocía como onda rectangular o pulso rectangular. Entonces, esta señal vamos aquí a primero poner la gráfica, después la ecuación de esa señal. Esa señal que tiene este formato de aquí. Desde un menos n1 hasta un n1. El resto de muestras vale 0. Esta señalcita xn, en amplitud 1, es conocida como pulso rectangular en tiempo discreto. Esta señal está definida, o si escribimos la ecuación de esta señal, que vale 1 cuando n es menor o igual que n sub 1 y vale 0 cuando n o el módulo de n es mayor que n sub 1. Entonces queremos calcular el espectro de esta señal y vamos a llegar justamente a una señal sinc, pero que es periódica. Entonces, el espectro de esta señal, que es x a la e a la j omega, es igual. Escribamos aquí la ecuación sumatorio de la señal que yo quiero pasar al dominio de la frecuencia, desde menos infinito más infinito por e a la menos j omega n. La ecuación de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, esta señalcita x de n la vamos a colocar aquí. Entonces nos va a quedar el sumatorio. Vale 1, pero obviamente multiplicar por 1 no va a cambiar nada, pero vamos a colocar aquí este 1 para que sea más fácil que ustedes revisen, vean que es este 1 de aquí. Por e a la menos j omega n. Y podemos observar claramente que esta señal de menos infinito hasta este punto vale 0. Y desde este punto hasta más infinito vale 0. Entonces, estos límites de aquí van a cambiar y van a ir desde menos n1 hasta n1. Entonces, va a ir desde menos n1 hasta n1. Entonces, aplicamos la fórmula que mostramos en la fórmula de la suma finita. Vamos a reescribir aquí esa fórmula. Tenemos aquí que tenemos un alfa a la n, que va desde un cierto n1 hasta un n2. Esto de aquí es alfa elevado al límite inferior menos alfa elevado al límite superior más 1 dividido sobre 1 menos alfa. Noten que si nosotros reordenamos este término de aquí, este valorcito de aquí vendría a ser nuestro alfa. Entonces aplicamos este sumatorio que está aquí. En el caso de la fórmula de la suma finita, que es esta de aquí, no hay restricción en cuanto al valor de alfa. Cuando es la fórmula de la suma infinita,
ese valor de alfa tiene que cumplir con esta condición. Pero en la forma de la suma finita no, puede ser cualquier alfa. Entonces vamos a seguir con esta identidad de aquí. Entonces esto de aquí es igual. ¿Qué dice aquí? Alfa al límite inferior. Entonces, el límite inferior, ¿cuánto vale? Vale menos n sub 1. Entonces aquí vamos a tener e a la j omega n sub 1 menos alfa elevado a la límite superior más 1. Aquí, ¿cuánto vale el límite superior? N sub 1 más 1. Vamos a tener aquí menos e a la menos j omega límite superior más 1. Dividido para 1 menos alfa. Y aquí vamos a quedar 1 menos alfa, que es e a la menos j omega, este valorcito de aquí. Entonces, este espectro de aquí, si nosotros lo colocamos, esto ya es la transformada de Fourier. Si nosotros lo colocamos en Wolfram Matemática, nos va a dar la expresión. Pero con unas simplificaciones algebraicas que las vamos a hacer mañana, vamos a arribar a la función sinc en tiempo discreto, que es una función sinc que es periódica. Entonces vamos a quedar hasta ahí y vamos a continuar mañana. Pueden prender la camarita, tomar lista. A ver.